corregir las actividades de refuerzo para trabajar la recuperación de la primera evaluación. El tema 1, la unidad 1, en la hoja de actividades, aquí estas serían las primeras preguntas. La primera pregunta, que la estamos viendo aquí, es científico. El método científico lo tenéis que estudiar por el libro que está a partir de la página 10. Ahí tenemos qué es el método científico. El método científico es el proceso que siguen los científicos a la hora de trabajar, de estudiar un determinado fenómeno, de analizar un determinado problema para llegar a unas conclusiones en las que nos pueden llegar a decir o afirmar qué ocurre, por qué ocurre algo, y como conclusión de ese proceso podemos encontrarnos leyes, teorías, etc. Luego el método científico es el proceso de trabajo que siguen los científicos para estudiar fenómenos físicos o químicos, en nuestro caso, que es en lo que nos vamos a centrar. Las etapas del método científico, que es la segunda pregunta que tenemos ahí, serían la observación de su entorno, de lo que tienen a su alrededor, de algo que les ha llamado la atención, la elaboración de hipótesis, la experimentación. De esos experimentos sacan unos resultados y la siguiente etapa sería analizar esos resultados y a partir de ahí decir las conclusiones de todo el proceso. Y esas conclusiones las pueden decir por medio de leyes, de teorías, también de modelos o de teoremas. Y esas conclusiones pues después se publican para que las conozca toda la comunidad científica y toda la población. Eso sería, a grandes rasgos, lo que es el método científico. Cada una de las etapas, en qué consiste, qué características tienen, las tenéis que estudiar por el libro en las siguientes páginas, que también es sobre el método científico, en qué se diferencian una hipótesis falsa de una hipótesis no válida. Una hipótesis es la idea que nosotros tenemos sobre un hecho que ocurre en la naturaleza, sobre aquel fenómeno que estamos observando. Nosotros nos planteamos una posible explicación para ese fenómeno. Esa idea, esa hipótesis, la tenemos que comprobar con la experimentación. Al final de la experimentación, las conclusiones nos van a decir si esa idea, si esa explicación que nosotros habíamos supuesto al principio es válida o no válida. Es válida cuando los resultados de la experimentación coinciden con la idea que habíamos tenido. Y es no válida cuando no coincide los resultados de nuestra experimentación con la idea que habíamos tenido al principio. Y una hipótesis es falsa cuando parte de un error desde el principio. La siguiente pregunta que tenéis ya es sobre la segunda parte del tema, que empieza con la medida, que corresponde a la pregunta 3 del libro. Ahí hay una serie de conceptos que tenéis que estudiar: magnitud, medir, unidad, sistema internacional de unidades, magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, y todos los múltiplos y submúltiplos. Lo que nos está preguntando aquí es ¿qué es una magnitud física? Pues una magnitud física es una característica de la materia, de un fenómeno que nosotros podemos medir y por lo tanto, por el hecho de medir, darle un valor. Una magnitud física puede ser la altura de una persona o la altura de un edificio. La masa también la podemos medir con una balanza. La temperatura del aire, del agua, con un termómetro. Nuestra, del cuerpo humano, también la podemos medir con un termómetro. Algunas no las podemos medir directamente, pero podemos hacer cálculos para darles un valor. Por ejemplo, el volumen. Si es el volumen de un líquido, lo medimos con una probeta y le damos un valor con una unidad. Si es, por ejemplo, el volumen de un balón, pues podemos calcular su radio y calcular el volumen por la fórmula del volumen de una esfera.
¿vale? Entonces, magnitud física, todas aquellas propiedades que podemos medir y que podemos darle un determinado valor, número con su unidad. Y nos vamos a la siguiente definición que tenemos aquí, que es medir. Pues medir una magnitud física es compararla con otra magnitud que hemos tomado como referencia. Esa magnitud que tomamos como referencia es lo que le llamamos unidad de medida. Yo puedo medir lo largo de nuestra clase con pasos, ¿vale? Esa unidad de medida que yo he cogido es la longitud de mi paso. Y comparo la longitud de la clase con la longitud de un paso mío. Y yo digo, pues la clase mide 20 pasos, es decir, 20 veces la longitud de mi paso. Al medir, siempre comparamos aquella magnitud que yo quiero determinar con aquella que yo tomo como unidad de medida. ¿Qué ocurre? Que yo, la unidad de medida, mi paso, pues no es una buena unidad de medida, porque a veces puedo dar el paso un poco más largo o un poco más corto, porque no todas las personas damos los pasos de la misma longitud. Entonces, ¿qué debe tener una unidad de medida? Pues debe ser siempre igual, debe ser constante, debe ser universal, que la podamos utilizar en todos los lugares del mundo y que la podamos reproducir, repetir muchas veces o fabricar muchas veces, es decir, que sea fácil de reproducir. ¿Y por qué debemos usar unidades de medida? Porque si no cogemos una unidad de medida para comparar, yo no puedo saber cuántas veces es mayor o más pequeña aquella magnitud que quiero determinar con lo que tomo como unidad de medida. Y en la pregunta 5 pues ya os lo he contestado antes, la teníais ahí en la página 16 del libro. Tenéis tanto la pregunta 3 como la 4 como la 5. Pasamos a la unidad de medida del Sistema Internacional para las siguientes magnitudes. El Sistema Internacional es la agrupación que establecen los científicos de magnitudes fundamentales y derivadas con las unidades que debemos utilizar científicamente. Las primeras que tenéis, masa, tiempo, longitud y temperatura, son magnitudes fundamentales, son magnitudes básicas de cualquier fenómeno o cuerpo o situación física o química en la que nos encontremos. Mientras que las dos últimas, superficie y volumen, son magnitudes derivadas, se expresan, se definen en función de magnitudes fundamentales. Esto no lo pedía, pero así lo repaso, que es la pregunta 7. En el ejercicio 6 solo había que indicar las unidades de medida, pues la unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. Esa sería la unidad. Las unidades siempre tienen abreviatura, kg. La unidad de tiempo es el segundo, esa sería la unidad. Tiempo es la magnitud, segundo es la unidad, abreviado S minúscula. Longitud, la unidad en el sistema internacional es metro, abreviado M minúscula. Temperatura son grados Kelvin o Kelvin solo y se representa con K mayúscula. Las unidades habitualmente siempre son minúsculas, excepto aquellas que vengan del nombre de científicos. Kelvin en este caso es el apellido de un científico que estableció una de las escalas de medida de unidades de la temperatura. De ahí lleva su unidad y como es el apellido de un científico, esa abreviatura es con K mayúscula. La superficie es una unidad derivada. La superficie, por ejemplo, del cuadrado es lado por lado. En cualquier caso, son siempre dos dimensiones. Si yo tengo dos dimensiones de longitud, la unidad de longitud es metro. Como tengo dos dimensiones, pues la unidad de superficie es metro cuadrado. ¿Cómo se abrevia? Metro elevado al cuadrado. Volumen, en este caso multiplicamos tres dimensiones. Os podéis imaginar un cubo o un prisma o una esfera,
pero estamos multiplicando 3 dimensiones. Por lo tanto, sería metro por metro y por metro, que se llama metro cúbico, porque he multiplicado 3 veces el metro, y la abreviatura m al cubo. La pregunta 7, que es la última que estamos viendo ahí, es ¿cuáles son las magnitudes fundamentales del sistema internacional? Pues las magnitudes fundamentales son estas 4 primeras que ya nombré antes, más intensidad de corriente, que habréis visto en tecnología, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Estas dos últimas, de momento, no las hemos manejado aún, yo no creo que ni en física ni en tecnología. La unidad correspondiente a cada una de ellas, pues las primeras las tenemos, kilogramos, segundo, metro y Kelvin. Son las 4 que mandé a aprender. Las otras 3 las voy a nombrar, pero no las voy a pedir para el examen. Sería amperio, candela y mol, que os suene. Amperio no lo vamos a ver y mol lo veremos a final de curso, en el último trimestre. Y candela tampoco lo vamos a ver. Seguimos con otro ejercicio. En el siguiente ejercicio pasamos a la parte de tablas y gráficos. Esa parte la tenemos en el libro, en la página, ¿dónde está? En la página 12. En el enunciado que tenéis en la fotocopia del ejercicio 8, dice que en el laboratorio se ha medido la temperatura que alcanza un líquido, pone a intervalos regulares de tiempo, en realidad no son regulares, ¿vale? A unos determinados tiempos. Una tabla, esa que estáis viendo, consta de 2 columnas. En la parte de arriba pone tiempo, paréntesis, minuto. Eso es una magnitud, tiempo y su unidad entre paréntesis. Y tenemos otra magnitud, temperatura, con su unidad entre paréntesis, grados centígrados. Lo que está debajo de tiempo son los datos del tiempo y lo que está debajo de temperatura, los datos de temperatura. La primera columna siempre corresponde a la variable independiente y la variable independiente siempre va en el eje horizontal, la estamos viendo ahí. La segunda columna siempre va en el eje vertical y corresponde a la variable dependiente, la estamos viendo ahí. Si yo me fijo en los datos de tiempo, 0, 1, 3, 5, 6, 8, a partir de ahí yo tengo que hacer mi escala. Divido el eje horizontal todo en partes iguales. ¿Vale? ¿Veis ahí las rayitas con las que he dividido este ahí? Una, ¿vale? Cada 2 cuadritos. Todos los trocitos tienen que ir iguales. Y ahora, si yo decido los números, colocarlos de 1 en 1, tengo que colocarlos de 1 en 1, aparezca o no aparezca en la tabla. ¿Que quiero hacerlo de 2 en 2? Lo hago de 2 en 2, esa es mi escala, de 1 en 1, o escala de 2 en 2, o escala de 3 en 3. Pero si yo decido hacer la escala de 1 en 1, tengo que poner todos los números, 1, 2, 3, 4, 5. Si decido hacer la escala de 2 en 2, 2, 4, 6, 8. En este caso, la estáis viendo de 1 en 1, con todos los números marcados. He llegado hasta el 10. Siempre la magnitud con su unidad tiene que ir al final, a la parte más derecha del eje horizontal. El eje vertical, ahí tiene una pequeña excepción, empieza en el 25. ¿Vale? Eso se puede hacer en matemáticas, ponéis así una raya así. ¿Vale? Yo he empezado en el 25. Y ahora veo que va 29, 37, 45... Pues lo puedo hacer de 5 en 5, si queréis, 25, 30, 35, 40. Yo me he fijado que unos van de 4, otros van de 8, y entonces he decidido hacerla de 5 en 5. Y ahora mi escala es un cuadradito. 25, ahí veis las marcas, cada cuadradito. Y la escala que he cogido es de 4 en 4. Si la queréis coger de 5 en 5, pues ponéis 25, 30, cada uno la escala que quiera. Con todos los números, estén o no estén en la tabla. Para representar los puntos de la gráfica voy a la tabla 0,25, ese sería el primer punto. Segunda pareja, 1,29. Tercera pareja, 3,
37, 5,45, estáis viendo ahí los puntos, 6,49 y 8,57. Pues veo que están formando una línea recta. Cojo la regla, 1 todos los puntos y la prolongamos siempre, no acabo en el 8. La prolongamos una vez que está la regla encima. ¿Qué tipo de gráfica? No, pregunta, la representación ya está. En el apartado B me dice cuál es la variable independiente. Pues independiente siempre el tiempo, la que está en el eje horizontal. ¿Cuál es la variable dependiente? Siempre la que está en el eje vertical. La temperatura, eso es la variable o magnitud. ¿Qué tipo de gráfica se obtiene? Pues se obtiene una gráfica lineal, inclinada y ascendente. Esa inclinación es ascendente. ¿Cuál es la relación entre las dos variables, el tiempo y la temperatura? Pues si la gráfica es lineal, las dos variables son directamente proporcionales. Los otros dos apartados, lo mismo que en los ejercicios que vienen a continuación, nos preguntan, o sea, nos hacen una pregunta sobre datos que no están en la gráfica. El apartado D nos dice, ¿cuál es la temperatura esperada a los 7 minutos? Pues el 7 está aquí. 7 minutos está aquí. En la tabla no estaba el 7, pero yo puedo sacar datos de la tabla y eso se llama interpolar y extrapolar. Este 7 está entre los datos que yo ya tengo marcados, pues eso es interpolar. Desde el número 7 subo en vertical, lo estáis viendo en color rojo, y llego hasta aquí. Y ahora vengo en horizontal por aquí, por aquí, por aquí, y llego al 53. Pues yo, ¿qué tengo que contestar en el apartado D? La temperatura a los 7 minutos, hay que redactar la frase, es de 53 grados centígrados. Primero se dibuja en la tabla, en la gráfica, perdón, y después se contesta con una frase. Apartado E. ¿Cuánto tiempo se ha calentado si la temperatura es de 63 grados centígrados? Pues ahora, ¿dónde busco el 63? Pues donde está el eje de la temperatura. Resulta que tengo el 61 y tengo el 65. El 63 no aparece. Pues tiene que estar justo en el medio, ahí. Pues lo mismo en horizontal, hasta que choco con la gráfica y bajo. Realmente eso está un poco movido. Debería llegar más aquí, ahí. ¿Vale? Y llegaría justo en el medio, entre 9 y 10. ¿Vale? Esto es una forma aproximada, nunca nos va a dar exacto. Entonces, ¿yo qué contestaría? Pues tiene que calentarse durante 9,5 minutos para llegar a 63 grados centígrados. Pasamos a otra gráfica. Estamos en el ejercicio 9. Dice, nuestros pulmones contienen aire. Por esta razón se comprimen cuando buceamos. Para comprobar este hecho, sumergimos un globo que contiene 1 litro de aire y se obtienen los valores para la presión y el volumen del globo que se indican en la tabla. En este caso tenemos una tabla escrita en horizontal. La primera línea es la presión. ATM son atmósferas, que lo vimos en el tema 2. Y el volumen en litros. Luego, la primera línea tiene que ir en la parte horizontal. Esa sería la primera línea. Presión. Esta es la variable independiente. La segunda línea, volumen, va en el eje vertical y esa es la variable dependiente. ¿Qué datos tenemos para la presión? 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues yo he hecho mi escala de 2 cuadraditos en 2 cuadraditos, lo estáis viendo ahí, todas las divisiones iguales, y la escala es 1, pues 1, 2, 3, 4 y 5. En el eje vertical hay que tener cuidado, porque el volumen empieza 1, es el valor más alto, y después va bajando. Luego, yo en el eje tengo que, este es el 0, ¿vale? Ese es el 0. Luego, yo tengo que poner los números en el orden que corresponda, hacia arriba van aumentando.
pues los leo al revés si queréis, 0,20, 0,25, 0,33, 0,5 y 1. Pues yo he decidido hacer mi escala de 2 cuadraditos en 2 cuadraditos. Hago las divisiones cada 2 cuadraditos. Y la escala que he cogido es 0,2, 20, 40, 60, 80 y 1. De 0,2 en 0,2. Busco el primer punto. El primer punto es 1, 1. Pues el 1 está aquí. Subo por aquí. Llego aquí porque lo tengo que unir con eso. Segundo punto, 2 y 0,5. Pues si 0,4 está aquí, 0,6 está ahí, pues 0,5 justo en el medio. Y este sería el segundo punto. 3 aquí con 0,33. Bueno, pues 0,20. 0,3 aquí. 0,4 aquí. Pues 0,33 un pelín por encima. Y aquí estaría el tercer punto. 4 con 0,25. El 4 está aquí. Subo. 0,20, 0,30, pues 0,25 justo en el medio. Estaría ahí el 0,25 y este sería el cuarto punto. 5 con 0,20. Pues 5 aquí y 0,20 en el horizontal. Y este sería ahí. Pues esto ya se ve que en línea recta no está. Si lo unimos, tenemos una forma curva que se llama hipérbola. Y la relación entre dos variables que tienen esta forma curva de hipérbola se llama, las variables son inversamente proporcionales. Luego, la pregunta A sería la gráfica que estáis viendo y la B, decir que las dos variables son inversamente proporcionales porque la gráfica es una línea curva con forma de hipérbola. Nos vamos al ejercicio 10. Vuelve a ser otra tabla, otra gráfica. Aplicamos diversas fuerzas a un muelle y se producen alargamientos. Lo visteis el año pasado en segundo de la ESO, los muelles y la ley de Hooke. Y los datos se recogen en esa tabla. En la primera línea aparece la fuerza que ejercemos, entre paréntesis la N mayúscula de Newton, y en la segunda línea alargamiento y la unidad entre paréntesis centímetros. La variable que vemos en la primera línea es la variable independiente, que va en el eje horizontal. La variable que vemos en la segunda línea va en el eje vertical, que es la variable independiente. Hacemos las divisiones y buscamos la escala. En el eje horizontal, 0, 4, 12, 28, 34. Pues son todos números pares. Yo podría ir de 2 en 2, ¿vale? Pero bueno, pues 2 en 2 hasta 34. Bueno, pues yo he ido de 4 en 4, ¿vale? Por no hacer tantos números. Entonces, he hecho mis divisiones. ¿Veis ahí? Cada 2 cuadritos. Y la escala es de 4 en 4. 4, 8, 12, 16, 20, siguiendo todas las escalas de 4 en 4. Me voy al eje vertical. Pues también he hecho las divisiones de 2 en 2, que queda más claro. ¿Veis ahí que lo estoy marcando? Todo de 2 en 2. Y ahora 0,1, 0,3, 0,7, 0,85. Pues podía ir de 0,2 en 0,2, por ejemplo, pero al final lo he hecho de 0,1 en 0,1. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, hasta llegar al 1,2. Y ahora pues voy buscando los puntos. El primero, 0, 0. El segundo, 4 con 0,1. El tercero, 12 con 0,3. ¿Vale? Veis las líneas que las voy marcando suavecitas y después marco el punto. 28, que estaría aquí, con 28 con 0,7, aquí. Y ahora me aparece 34. Pues 34 resulta que no lo tengo, pero tengo 32 y 36. Pues la mitad es 34. Luego en el medio justo estaría el 34. Subo. Y ahora en el otro eje vertical me pone 0,85. Pues si yo aquí tengo 0,8 y aquí tengo 0,9, justo en el medio está 0,85. Y se unen ahí. Y ya está, ¿vale? Esas líneas, esos puntos, los veis ahí que ahora los he redondeado, pues se ve que están en línea recta.
cojo una regla y los uno todos y prolongo la línea hacia arriba. El apartado A es lo que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. El apartado B me pregunta qué alargamiento se producirá al ejercer una fuerza de 20 newton. Pues yo me voy a buscar 20 newton. Fuerza está aquí, en el eje horizontal. Busco el 20 y el 20 lo tenemos aquí. Pues desde aquí subo en vertical hasta que choco ahí. Y entonces desde ahí vengo en horizontal y llego a 0,5. Luego lo tengo que marcar en la gráfica, con esa línea que yo he dibujado de otro color. Y ahora contesto con una frase. Al ejercer una fuerza de 20 newton, el muelle se alarga 0,5 centímetros. Me voy a la pregunta C. ¿Qué fuerza habrá que ejercer para que el muelle se alargue 1,15 metros? Pues yo resulta que tenía aquí el 1, 1,1, 1,2. Pues 1,15 no aparece, pero es que está justo en el medio entre 0,1 y 0,2. Ahí estaría 1,15 en el medio. Vengo por esta línea que ya estáis viendo hasta que choco con la gráfica y desde ahí bajo por esta línea vertical que estáis viendo de otro color y llegaría aquí y ahí es justo el medio entre 44 y 48. Pues en el medio entre 44 y 48 está 46. Luego la fuerza que tengo que ejercer para que se alargue 1,15 metros es de 46 newton. Siempre punto en la gráfica y frase para contestar a la pregunta. Cambiamos de ejercicios. Pasamos ya a múltiplos y submúltiplos. ¿Vale? Hay que saberse todos los múltiplos, submúltiplos y cambios de unidades con factores de conversión. En este es un poco para repasar. Kilómetro, ¿vale? Es un múltiplo del metro y el prefijo kilo significa 1000 o 10 elevado a 3. Vamos a usar ya de notación científica 10 elevado a 3. En este caso, como no es muy grande, bueno, pues si hubierais puesto 1000 no pasaba nada. Un no sé qué equivale a 10 metros. ¿Quién es 10 veces mayor que el metro? Pues el decámetro. Aquí ahora mismo no me cabe, pero sería decámetro, porque es 10 veces mayor que el metro. Un centímetro equivale a la centésima de el metro. Aquí sería metro. Porque un centímetro, el prefijo centi, significa 100 veces más pequeño. Porque es un submúltiplo. Un no sé qué equivale a 1000 milímetros. ¿Quién es 1000 veces mayor que el milímetro? Pues es 1000 veces mayor que el milímetro el metro. Repaso, múltiplos, deca, hecto, kilo. Después veremos mega, giga, tera. Más pequeño que el metro, deci, centi, mili. Micro, nano, pico y cento. Para repasar todas esas equivalencias tenéis que mirar la tabla que tenéis en el margen de la página 17. Ahí tenéis todas las equivalencias en notación científica entre múltiplos y submúltiplos. Los siguientes ejercicios del 12 al 17 ya son todo de cambios de unidades. Espero que los tengáis todos hechos y yo ahora los voy a ir corrigiendo. A la vez, algunos de los cambios de unidades nos pide expresamente dar el resultado en notación científica, con lo cual también repasaremos esas potencias de 10 positivas y negativas. Este sería el ejercicio 12 y el ejercicio nos dice
que expresemos las siguientes medidas en unidades del sistema internacional. Yo tengo milímetro, micrómetro, son 2 unidades de longitud, por lo tanto las tengo que pasar a metros. 25 kilómetros cúbicos la tengo que pasar a la unidad del sistema internacional correspondiente, que sería metro cúbico, y aquí tengo milímetro cuadrado, ¿vale? Aquí al pasarlo a la pantalla se le ha ido, que no está en el exponente, pero es milímetro cuadrado. Lo tengo que pasar a metro cuadrado. Empezamos con el A. Yo escribo siempre el número 0,04 milímetro y lo voy a transformar con un factor de conversión. El factor de conversión relaciona la unidad que yo tengo, milímetro, con la unidad a la que quiero transformarlo, que sería metro. Milímetro tiene que ir abajo porque tiene que quedar en posición contraria a la unidad que ya tenía yo antes. Y ahora escribo número delante de esas 2 unidades, su equivalencia. Un metro tiene 10 elevado a 3 milímetros. Dividir entre 10 elevado a 3 es mover la coma 3 lugares hacia la izquierda y me quedaría esto, ¿vale? Antes estaba aquí y lo tengo que mover 3 lugares hacia la izquierda. Eso sería en metros. Ese número, como es muy pequeño, lo correcto, aunque no nos lo diga, sería ponerlo en notación científica. La notación científica consiste en mover la coma de donde está, ¿vale? Esta no está, acordaros que esa no está. Hasta aquí. Y esos cambios, ese movimiento de la coma, se lo pongo al exponente de una potencia de 10. Como en este caso el número es muy pequeño, o la coma yo la he movido hacia la derecha, pues el exponente tiene que ser negativo. Lo he movido 6 lugares, pues por 10 elevado a menos 6 metros. El apartado B, 0,5 micrometros. Micrometros tiene que ir abajo, en posición contraria. La tengo que llevar a metros. Y ahora tengo que buscar la equivalencia entre los dos. Metro es la unidad más grande y tiene 10 elevado a menos 6 micrometros. Acordaros, prefijo micro, 10 elevado a 6 positivo. ¿Qué sería eso? Mover la coma 6 lugares. 2, 3, 4, 5 y 6 y después iría el 5. Y eso me quedaría 5 por 10 elevado a menos 7 metros. Se puede pensar de otra manera más fácil. No escribo eso, 0,5. Si yo divido entre 10 elevado a 6, esa potencia de 10 positiva sube arriba negativa. Ese sería el resultado, solo que eso está escrito mal como notación científica, porque yo no debo escribir 0,5, debo escribir 5. Si en vez de escribir 0,5 escribo 5, estoy moviendo la coma un lugar a la derecha. Por lo tanto, al exponente negativo le tengo que aumentar un número, ¿vale? Para que me indique los 7 lugares que corresponde hacia la izquierda. Un exponente negativo indica un movimiento de esa coma, que ya no la estoy viendo porque iría detrás del 5, hacia la izquierda. Es un número muy pequeño. Un exponente positivo me indica un número muy grande y la coma sería hacia la derecha, sería añadir ceros o mover la coma. El C, tengo 25 kilómetros cúbicos, pues kilómetro cúbico va abajo y arriba va metro cúbico. La unidad grande es el kilómetro cúbico. Está 3 escalones por encima del metro, pero como son cúbicos, son 3 ceros por cada escalón, pues 3, 3, 3 es un 9. Y eso me daría 25 por 10 elevado a 9. Volvemos a lo mismo. Eso no está bien escrito como notación científica. Se debe escribir una parte entera y el resto decimal. Luego la coma estaría ahí y yo ahora la he puesto ahí. Como
tengo que moverme hacia ese lado, pues a este le añado 1. 2,5 por 10 elevado a 10 metros cúbicos. El apartado D, 2,5 milímetros cuadrados. Aquí no es un igual, ahí es un por. Milímetro cuadrado y arriba metro cuadrado. La unidad grande es el metro cuadrado. El milímetro estaría 3 escalones por debajo, pero ahora tenemos unidades de superficie. Cada escalón lleva 2 ceros. 2, 2, 2 sería 10 elevado a 6. Ese 10 elevado a 6 está dividiendo, está abajo. Me quedaría 2,5 y el 10 elevado a 6 sube 10 elevado a menos 6. Y en este caso el número está correcto, 2,5. Ya tiene una parte entera y el resto decimal. Por lo tanto sería 2,5 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados. Luego ahí tenéis 4 cambios de unidades relacionados con metro: longitud, superficie y volumen. En este ejercicio 13 vamos a repasar magnitudes dobles y otra unidad que sería el volumen. Nos manda también pasarla al sistema internacional y que utilicemos notación científica si la necesitamos. ¿Cómo transformamos las unidades dobles? Esa unidad que me da ahí, yo la voy a escribir en forma de fracción: 120 kilómetros en una hora. Y lo tengo que pasar al sistema internacional. Como lleva 2 unidades, una de longitud kilómetro, que la tengo que pasar a metros. Pues kilómetro en el denominador y metro en el numerador, porque tiene que quedar en posición contraria. Un kilómetro tiene 10 elevado a 3 metros. Factor de conversión seguido, porque tengo que hacer 2 cambios de unidades. Bueno, y me he confundido porque no era hora, era minuto. Pues minuto que está abajo, minuto que tengo que poner arriba. Como lo tengo que pasar al sistema internacional, la unidad de tiempo en el sistema internacional es el segundo. Un minuto tiene 60 segundos. Kilómetro se va con kilómetro, minuto se va con minuto y me quedaría 120 por 10 elevado a 3 y me quedan metros. Y en el denominador me quedaría 1 y 1, que bueno, no hace falta ponerlo porque 1 por 1 y por 60 son 60 segundos. Si cogemos y hacemos esa operación con la calculadora, que la podemos hacer casi de cabeza, porque 120 entre 60 me da 2, pues me va a quedar 2 por 10 elevado a 3. He dividido esto de cabeza. Iba a coger la calculadora, pero 120 entre 60 da 2. Y 2 por 10 elevado a 3 metros por segundo. B. 70 centímetros cúbicos. Como me lo manda a pasar al sistema internacional, pues simplemente tengo que pasar de centímetro cúbico a metro cúbico, que esa es la unidad de volumen en el sistema internacional. Un metro cúbico, que es la unidad grande, el 1 se lo pongo siempre a la grande, tiene centímetro, está 2 escalones por debajo. Son de volumen 3 ceros y 3 ceros, por lo tanto sería 10 elevado a 6. Y esto me quedaría 70 centímetros, se va con centímetro, 10 elevado a 6 está en el denominador, que sube 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. Ese sería el resultado, solo que esa notación científica no está bien escrita. 10 elevado a menos 6 me indica que mueva la coma 6 lugares hacia la izquierda. ¿Qué coma? Pues la que estaría ahí. Yo la voy a mover una para dejar 7,0 y el 0 no se pone. Como ya he dado un paso hacia la izquierda, solamente me quedarían 5. ¿Vale? Imaginaros esas potencias como pasitos hacia la izquierda y hacia la derecha. Y ese paso es mover una coma hacia la izquierda o hacia la derecha. 7 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Apartado C. 1,3 gramos
en un mililitro. ¿A qué tengo que pasar los gramos? Los coloco abajo para que quede en posición contraria. Pues la unidad de masa en el sistema internacional es kilogramo. Un kilogramo tiene 10 elevado a 3 gramos. Mililitros. Pues resulta que mililitro es una unidad de capacidad. Y capacidad, su equivalente en el sistema internacional es el metro cúbico. Por lo tanto, tengo que hacer un cambio de capacidad a volumen. ¿Dónde está el puente o la equivalencia? Pues esta es la que me tengo que saber. Lo vamos a poner aquí para repasarlo, puesto que no ha salido. 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. Ese es mi puente, mi paso de volumen a capacidad. Pues yo, como tengo mililitro, está abajo y lo pongo arriba. ¿A qué lo paso? Pues a litro, que es donde está el puente. Y 1 litro son 10 elevado a 3 mililitros. Mililitro se ha ido, bien, pero yo lo que tengo son litros. Pero yo no quería litros, yo quiero metro cúbico. Pero 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. ¿Por qué lo he colocado así? Porque el litro tiene que quedar enfrente del litro. Ya he pasado ese puente, ya estoy en unidades de volumen. Y ahora tengo que pasarlo de decímetro cúbico, que está abajo, yo lo pongo arriba y lo paso a metro cúbico. 1 metro cúbico tiene 10 elevado a 3 decímetro cúbico. Decímetro cúbico y decímetro cúbico se va y me quedaría metro cúbico. Porque este ejercicio es mucho más complicado, porque tiene un paso para cambiar la masa de kilogramo a gramo, y ya la tengo en el sistema internacional. Gramo se ha ido con gramo. Pero es que para pasar el volumen he tenido que hacer todo eso. ¿Por qué? Porque me daba mililitro, que es una unidad de capacidad. Tengo que pasar por ese puente y llegar a unidades de volumen y además a metro cúbico. Vamos a ver cuántas cosas me han quedado aquí. Si miro todos los numeradores, pues tengo 1,3, 1, 10 elevado a 3, 1 y 10 elevado a 3. Pues voy a escribirlo todo. 10 elevado a 3 y 10 elevado a 3. Se ha ido todo menos los kilogramos. ¿Qué tengo en el denominador? 1, 10 elevado a 3, 1, 1, 1. Todas las unidades se han ido y solo me ha quedado metro cúbico. 10 elevado a 3 arriba se va con 10 elevado a 3 abajo y me quedaría 1,3 por 10 elevado a 3 kilogramo metro cúbico. ¿Bien? Voy a parar el vídeo para hacerlo en 2 partes y continúo en un vídeo, segunda parte, del 14 al 20 que nos quedaría de esta ficha.